Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, hoy particularmente en este Evangelio, nos habla del ser y el hacer de la Iglesia, un punto neurálgico de nuestro proceso de fe, de nuestra vida cristiana y de nuestra experiencia en la Iglesia. Algo que es muy importante que usted y yo tengamos conciencia de ello, el ser y el hacer de la Iglesia. Porque antes que hacer, tenemos que ser. Y para poder ser, primero tenemos que conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, para poder abrirnos a la experiencia también del otro. Es decir, para poder hacer. Y hoy encontramos dos personajes maravillosos, Marta y María. ¿Cuántas Martas hay aquí en esta noche? ¿En serio? Les voy a contar una experiencia para que vayamos entendiendo un poquitico lo que es el ser y el hacer de la iglesia, es decir, el ser como cristianos y hacer como cristianos. Resulta, me voy a confesar esta noche con ustedes. Y como yo sé que a ustedes les gusta escuchar las confesiones, resulta que una vez llevaba poco tiempo de ser cura, por ahí póngale usted, por ahí más o menos unos 7 meses, 8 meses de ser cura. Y estaba yo en la misión donde estaba antes, estaba yo con un hermano, un seminarista, estábamos con él, y resulta que ese día no había celebrado la misa. Ese día me cogió la tarde, bueno, íbamos de afán, yo estaba en verdad de afán, teníamos que ir a un pueblito a celebrar un bautismo sin misa, porque en este país, pues muchas veces la gente pide sacramentos pero no quieren misa. Estoy hablando concretamente de Francia, ¿no? Es muy normal que la gente diga, bautíceme, pero no quiero misa, muy largo. Entonces, así se lo dicen directo. Y entonces yo dije, no, pues yo no quiero celebrar un bautismo sin celebrar mi misa. Iba de afán, iba a toda carrera, se los aseguro. Iba súper afanado y no hay nada, o sea, yo soy súper fanático así como a ir corriendo. Y entonces llegué a esta capilla y le dije a este muchacho, prepare las cosas de la misa rápido, rápido, porque tenemos que salir de esta misa ya, porque viene el bautismo. Y entonces preparó todo rápido, empezamos la misa, este muchacho acelerado y preparó todo, y entonces empezamos la misa. Ya había empezado la misa cuando en el momento penitencial pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, algo me dice en el corazón, detente.
porque esto no es de afán. Al cura. Y entonces, detente, esto no es de afán. Yo decía, ¿será que me detengo? Pero ya empecé. Y entonces me detuve, miré al muchacho, el muchacho me miró asustado. ¿Qué pasó? Que estaba afanadísimo él, y le digo yo, ¿sabe qué? Perdóneme, porque yo lo aceleré y estamos celebrando esto de cualquier forma. Detengámonos, no vamos a celebrar misa ahorita. Vamos a celebrar misa después. La misa la celebré. Vamos a celebrarla después, pero como tiene que ser. No de acuerdo a mi tiempo y de acuerdo a mi reloj. Porque para nosotros el tiempo es valioso, ¿no es cierto? Perder tiempo a nadie le gusta. Pero en Dios, si para nosotros el tiempo es valioso, para Dios el tiempo es eternidad. Sépalo muy bien, para Dios el tiempo es eternidad. Por eso las misas aquí son una eternidad. En Dios es eternidad, no mentiras, no, eternidad de la buena, de la que sabe a bueno, de la que llena el alma, de la que alegra el corazón. De esa eternidad es la que estoy hablando, y por eso uno no la puede vivir de cualquier forma. Por eso uno no la puede vivir en la angustia del afán de las carreras y del desorden. Que uno tiene que detenerse primero a ¿qué? A hacer. Y si uno no vive lo que celebra, de nada vale lo que usted está celebrando, de nada vale. Esa es una historia, primera confesión. Segunda historia, para que vayamos entendiendo la importancia del ser y el hacer nuestro. Un obispo, no me pregunten quién, yo escuché esa historia. Un obispo. O sea, no hay nada más tremendo que ser un obispo, porque el obispo tiene toda la responsabilidad de todas las parroquias en su diócesis, en su territorio. Y obviamente este estaba en un lugar de una misión bastante fuerte y había muchas necesidades. Entonces él empezó, tengo que ir a visitar tal parroquia, tengo que ir a tal parte, tengo que ir a resolver esto, tengo que ir a resolver lo otro. Era un obispo orquesta. Tranquilos que yo grito. Era un hombre orquesta. Y entonces hago aquí, hago allá, me muevo aquí, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Hasta que un día iba saliendo, estaba orando y estaba terminando la oración así rapidito, cuando el Señor le pone en su corazón, hoy no vas a ir a ninguna parte, hoy te vas a quedar a orar. Y él entra en ese conflicto, pero tengo que resolver esto, pero tengo que resolver lo otro. No, hoy te vas a quedar a orar. Y él, haciendo caso a la moción del Espíritu que Dios sembró en su corazón, se queda a orar todo el día. Cuando llega al final del día, se da cuenta que todo lo que él tenía que resolver ya estaba resuelto. Ya lo estaba. Ahora, conclusión e enseñanza de todas estas historias. ¿Cuál es la conclusión? Cuando nosotros nos desbordamos, cuando hay desbordamiento excesivo que nos estresa, que nos preocupa y que nos angustia, es porque hay desorden. Y hay desorden en todas las dimensiones de nuestra vida. Cuando usted es desordenado, todo le desborda. Cuando la casa no está arreglada, todo es un estrés. Dígamelo si no, mamita. Cuando nada está en su sitio, no rinde el tiempo. Y estoy hablando a nivel espiritual, no estoy hablando de hacerle aseo a la casa. Pero sí hay que hacerle aseo a esta casa, a este templo que Dios nos ha dado, que es el templo del Espíritu Santo. Y cuando hay angustia y pataleta y queja, pues claro, es porque estamos en un hacer, en un quehacer, en un cansancio permanente, en una agonía permanente que a veces, si usted se pone a analizar y reflexionar, muchas de esas cosas que lo agotan, que lo angustian, que lo desesperan, son fatiga inútil. Por eso dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás
vendrá por añadidura, es decir, el ser. Mi corazón necesita nuevamente entrar, enfocarse. Dice un filósofo, no muchas cosas, intensamente algo. Y a veces a nosotros nos cuesta delegar, y a veces nos cuesta darle el control a Dios, a veces nosotros nos creemos indispensables. Eso es una sutileza que hay ahí, muchas veces en el disco duro de cada uno ahí. Nos creemos indispensables, creemos que muchas veces si no estoy yo allí no se resuelve. Y resulta que aquí usted y yo no somos indispensables. Mire, usted y yo pasamos, usted y yo nos volvemos viejos y hasta a veces nos podemos volver un estorbo. Usted se muere y pasa. Nosotros no nos podemos creer Dios, tenemos que darle a Dios la oportunidad de ser Dios en nuestras vidas. A veces uno cree que va a ser eterno. Las mamás constantemente le dicen a uno, las mamás están muriendo todo el tiempo. Eso digo las mamás, ¿no? Porque casi siempre cuando ven todo desordenado y que todo nada funciona, ¿qué van a hacer cuando yo me muera? Le dicen a uno. ¿Qué van a hacer? Se los va a comer el mugre. ¿Sí? ¿Qué van a hacer, no? Y yo les digo, no solamente a las mamás, sino a muchos, tal vez no sabemos qué va a pasar si usted falta, pero una cosa sí es cierta, y es que si Dios está sembrado en el corazón del hombre, usted no tiene que inquietarse, no se quede, váyase. Aquí cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor es la única que no pasa. Es la única que no va a pasar. Usted pasa de moda y pasa de moda rapidito, cuando menos piensa usted está viejo. Ahí con cariño les recuerdo, ¿no? Espero que me sigan hablando después de esta homilía. Pero no les digo para que estemos pensando en la vejez y nos estemos angustiando por eso, sino les digo es para que seamos conscientes de que vivamos el día, que busquemos a Dios y que entremos en un encuentro personal con Él. Que no nos consideremos indispensables. Usted no le va a resolver el problema a sus hijos, usted no le va a resolver el problema a su mujer ni a su marido, ni mucho menos le va a resolver el problema a su vecina o a su vecino. Así que en vez de estar contándole el problema a su vecina o a su vecino, o estar gritándole al marido, o gritándole a los hijos o a su mujer, grítele a Dios y clámele a Dios, que ese sí le va a responder. Porque lo demás es fatiga inútil. Hay que clamarle a Dios y encontrarse con Él, porque ¿qué más podemos hacer nosotros? Creerle a Él. Nosotros no podemos vivir nuestra fe de cualquier forma. Nosotros tenemos que vivir nuestra fe para tenemos que reabastecerla para poder hacer. Miren, muchos venimos aquí con necesidades, con intenciones, con situaciones, con realidades. Eso no es una mentira, eso no se ocultan. Todos tenemos necesidades, usted y yo, todos las tenemos. Pero nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Y María por eso eligió la mejor parte. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Que es malo el quehacer? Es decir, usted no hace nada. Es que el problema de Marta lo que estaba haciendo estaba bien, el problema de Marta, ¿sabe cuál era? Estaba desbordada la bendita. Y aparte de eso, de que estaba desbordada, pues le dio rabia con la hermana. ¿Y saben por qué le dio rabia con la hermana? Porque ella era la que quería estar ahí. Porque ella era la que quería estar a los pies del Señor. No le pasa a uno como cuando le pasa lo que le pasa al mediocre, ¿no? El mediocre siempre deja las cosas para última hora.
Y entonces, y aparte de todo eso, se queja de que nada le sale bien. Y póngale al lado una persona que es aplicada y que todo le sale bien. Pónganle al lado. Esa persona le genera a pues ¿qué? Envidia. Envidia, ¿por qué? Porque esta persona le recuerda lo que a él le hace falta. Tal vez muchos o algunos que hacen parte de nuestra vida nos recuerdan constantemente, pero nos cuestan. Es el que más le cuesta, el que más le duele a usted ahí, el que más le cuesta, el que usted no quiere ver y que se lo encuentre y usted dice, ya llegó este o esta, o ya habló, mire, ya habló. Ese le recuerda lo que a usted le hace falta. Tal vez. Entonces el problema de Marta no era lo que estaba haciendo, el problema de Marta es que se desbordó. María eligió la mejor parte. Y elegir la mejor parte es escuchar, ser discípulo, escuchar la voz de Dios, como Abraham hoy cuando se acercan estos tres hombres, como Abraham acogió, y no solamente acogió, sino que se dispuso a qué? Al servicio. Se dispuso al servicio. ¿Sí? Este texto del Génesis me encanta muchísimo, ¿saben por qué? Porque es Dios, dice la palabra, dicen los estudiadores de la Sagrada Escritura que estas tres personas era la Santísima Trinidad, era Dios que había venido a visitar a Abraham y a Sara, y por la acogida que Abraham y Sara le dieron, le prometieron a Abraham que Sara al año siguiente iba a tener ¿qué? Un hijo. Y saben, la continuación de ese texto es maravillosa, porque Sara, cuando escucha que ella va a tener un hijo, si usted lo lee, cuando ella se escucha, se muere de la risa esta bendita. Se muere de la risa. Si usted lee, Sara se muere de la risa. ¿Por qué? Porque ella ¿qué? No se las creía. ¿Sí? Estaba vieja. Y no lo podía creer. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Dios tiene promesas impresionantes para nosotros y nosotros somos los más incrédulos. Miren, la gente más incrédula no es la que está afuera. La gente más incrédula no es a veces la que no viene a misa. A veces los más incrédulos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado simplemente a cumplir un precepto y no a vivirlo con la certeza y con la plena seguridad de lo que Dios, aquello que Dios te ha prometido se va a cumplir tarde o temprano, Dios va, muchas gracias, para que vean que uno suda por ustedes. Si esto no cuesta, no vale, ¿no es cierto? Entonces, Dios tiene promesas con nosotros. El otro día yo le decía a alguien, le hablaba a alguien, le decía, alguien que me contaba sus problemas, no voy a decir quién, está por ahí, y alguien que contaba sus problemas y decía, no, es que esto y lo otro, y yo le decía, no, va a salir todo bien, no te preocupes que esto y lo otro. ¿Y saben qué me respondía esta persona? Si usted lo dice. Y yo, no, pero es que yo no te lo estoy diciendo, es que la palabra del Señor, es que Dios te lo está diciendo por medio mío, tengo la plena seguridad que esta situación, tranquilo, es el otro. ¿Será? Muchas veces somos los más incrédulos, somos los que menos creemos y somos los que tenemos certeza de lo que yo estoy diciendo. Y a veces estos discursos se convierten en discursos de circo pobre, porque nosotros no nos los creemos, no le creemos a Dios. Créale a Dios, busque primero el reino de Dios y su justicia, pero no lo busque con un interés
búsquelo, porque realmente es el anhelo de todo ser humano, encontrarse con Dios, ser amigo de Dios, conocer a Dios, acoger a Dios, que Dios no sea una idea, que Dios no sea una teoría, que Dios no sea historia patria, que Dios sea realmente no sea una historia, sino que Dios sea realmente una experiencia real, viva, que Dios sea realmente Dios, ese Dios resucitado que no juega y no tontea con su vida, no juega. Créame que usted no es una ficha de un ajedrez que Dios mueve a su antojo. Ustedes no son fichas de ajedrez, porque entonces no tendríamos la libertad que Dios desde que nos creó nos dio. Usted no es ficha de ajedrez, simplemente usted es su hijo, a quien Él constantemente está intentando guiar para que usted logre la felicidad que usted necesita y que usted quiere y que se anhela. Por eso, si yo les pregunto, ¿ustedes a qué vienen a misa? Uno viene a misa a ser feliz. ¿Por qué? Porque uno viene a misa a cumplir una cita con el amado. Porque uno viene a cumplir una cita con Dios. Uno viene a misa porque uno viene a encontrarse con Él. Si yo le pregunto, ¿usted viene porque tiene alguna necesidad? Yo respondería, claro que sí. Tengo una necesidad que solamente Dios puede llenar. Y por eso vengo aquí. Y si alguien le pregunta, ¿usted viene por interés? ¿Usted viene interesado? Respóndale, sí. No tenga miedo de venir por interés, pero ese interés es el interés de descubrir a Dios y encontrarse con Él. Yo le aseguro que si usted le cree a Dios, va a haber cosas grandes. Dice la Sagrada Escritura, ustedes verán cosas mayores, cosas grandes. Así que como María, los invito a que estemos a los pies de Jesús, a que apaguemos máquinas y motores, a que deje el acelere, deje el afán y deje la pataleta. Deje el afán, no corra. Si corre, empieza a correr, ¿sabe qué es lo que le pasa? Se puede infartar, se puede accidentar. Y créanme, ¿qué gana con eso? ¿Qué gana usted con eso? Pare, deténgase. No corra y deténgase. ¿Tiene problemas? Deténgase. No se deje asustar por esas voces que lo angustian. Que no tiene nada en el bolsillo. No tiene nada en el bolsillo y no sabe cómo va a ser. Deténgase. Miren, se lo aseguro, deténgase. Dios sabe qué es lo que usted necesita. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Escucha a Dios y no me vaya a responder, si usted lo dice. No porque yo se lo diga, porque tengo la plena certeza. No se deje ensordecer por las voces que matan la fe, la confianza y el ánimo. Escuche una sola voz, la voz de su pastor, quien lo guía, quien lo ama y quien es fiel para responder a cada una de tus necesidades. Por eso, hermanos, apaguemos máquinas y dejémonos llenar del amor de Dios, porque antes que hacer, tenemos que ser cristianos.